Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes buen día. Una vez más, bienvenidos a una sesión de trigonometría. Esta vez voy a trabajarles lo que concierne al sector circular, específicamente todo lo que tiene que ver con la longitud de arco de un sector circular. Voy a explicarte brevemente ya qué cosa es lo que vamos a trabajar, ¿no? En primera instancia hay que reconocer qué cosa es un sector circular. Es la porción de un círculo, ¿de acuerdo? De un círculo. Tengo acá mi círculo. Cuando hablo de círculo me estoy refiriendo a toda la región circular, incluyendo el contorno. ¿Estamos? Muy bien. La porción, para hablar del sector, la porción debe estar constituida o limitada, obviamente, por dos radios. ¿Ya? Aquí están los dos radios y este arco. Toda esta sección es el sector circular. Un detalle que usted no debe olvidar, por favor, es con respecto a la circunferencia entera, ¿no? Recordemos que la circunferencia, la longitud total de una circunferencia, o también usted le puede llamar el perímetro de la circunferencia, siempre es denotado por 2pi por su radio, ¿ya? Esto usted tiene que de alguna forma considerarlo por ahí, 2pi por el radio. Muy bien. Ahora sí vayamos a lo que es sector circular, ¿ya? Bien, normalmente estamos acostumbrados a que, ojo, la abertura de esos radios, de ese sector, genera un ángulo. Para trabajar aquí con esta propiedad que vamos a notar, es que el ángulo tiene que estar en radianes, para aplicar esa propiedad que voy a anotar por ahí. ¿Ya? El ángulo tiene que estar en radianes. Profesor, ¿y cuál es esa propiedad? Fácil, que la longitud, vamos a poner acá los extremos A y B, ¿sí? La longitud del arco AB, la longitud, la medida de esta línea, ¿ya? Es igual al ángulo por el radio. El valor numérico del ángulo en radianes por el radio, ¿ya? La longitud, o simplemente algunos le suelen decir L teta por R, o LOR, ¿no? Voy a demostrar brevemente cómo se obtiene esa condición. Recordemos que toda una circunferencia, para tener toda una circunferencia, si quiero partir desde esta línea, se da una vuelta entera, que es 2pi radianes, ¿ya? Entonces tendríamos en un ángulo entero de 2pi radianes, ¿de acuerdo? Es cuando hay una vuelta, se obtiene la longitud total de la circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pero si ese ángulo, ese recorrido del radio, solamente lo hace, ¿no?, a un espacio de teta radianes, se va a obtener, bueno, en nuestro caso, la longitud de arco AB, ¿no? Longitud de arco AB. Y aplico aquí la regla de 3 simple, directa, ¿no? ¿Se acuerdan o no? 2pi radianes, se sabe que 2pi radianes por la longitud del arco AB, eso es equivalente a teta radianes por la longitud de la circunferencia. Por la longitud de la circunferencia. Muy bien, empezamos a simplificar aquí. Bueno, se van las unidades radianes. Vamos completando por acá. 2pi por la longitud del arco AB es igual a teta por la longitud de la circunferencia. Pero ¿cuánto habíamos dicho que equivale la longitud de toda la circunferencia? 2pi por el radio. 2pi por el radio de la circunferencia, ¿verdad? Y nuevamente simplificamos aquí, ¿ven? 2pi y 2pi, ¿no? Por lo tanto, se deduce que la longitud de un arco, ¿no?, a un determinado ángulo, en nuestro caso, AB, teta radianes, equivale al ángulo, al valor del ángulo en radianes, que es teta, por el radio, demostrado, siempre, ¿ya?
esta será la fórmula, el ángulo por el radio. No debes olvidar además, por favor, lo siguiente. Voy a graficar acá. Ahí. Esta región se le denomina trapecio circular, ¿de acuerdo? Ok. Como verás, aquí hay dos arcos, las cuales van a tener sus medidas correspondientes. Vamos a suponer que esto es una longitud 1, todo esto, y por acá tenemos una longitud 2, ¿sí? Y por acá tenemos el ángulo, θ radianes. Entre estas dos longitudes hay un segmento. Esta distancia, ¿no? Este pequeño segmento que hay aquí, que le voy a poner A, por ejemplo, es lo mismo que hay por acá. A. ¿Ya? Ahí. ¿Qué ocurre, señores y señoritas? Observen. Se va a cumplir lo siguiente. El ángulo, θ radianes o θ, lo puedo obtener así, restando las longitudes, la longitud mayor menos la longitud menor, todo dividido entre la distancia que hay entre ambos, o sea, entre A, ¿no? Esto de aquí también lo vas a tener que considerar en algunos casos. Ya recuerda que en los problemas tipo que ustedes trabajan, normalmente se aplican estas propiedades. Básicamente, esto es lo que vamos a utilizar en sector circular, longitud de arco. Más adelante trabajaremos áreas de sectores, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos empezando con nuestros tres primeros ejemplos. Ya sabes que tienes que descargar tu práctica, tu ficha, tienes que descargarlo de tu correo, que te lo he enviado brevemente, ¿no? Previamente, perdón, al video. Bien, acá está la pregunta 1. Dice, en un sector circular el arco mide 2 pi radianes, centímetros, perdón, y el radio 6 centímetros. ¿Cuál es la medida sexagesimal del ángulo central? Bien, como es la porción de un círculo, recuerda, es un sector circular, acá está el centro y estos son los radios, por lo tanto tienen la misma medida. ¿La formulita cuál era? L θ por R, ¿no? Entonces, L, recordando, es igual a θ por R. En nuestro caso, ¿quién es L? 2 pi centímetros. Voy a utilizar los números nada más. 2 pi. θ, lo dejo ahí, que es lo que me piden calcular. Y R, que es el radio, es 6. ¿De acuerdo? Paso a dividir 6. Simplificamos y me queda pi tercios. Quiere decir que el ángulo es pi tercios radianes. Pero me piden el ángulo en el sistema sexagesimal. Por lo tanto, el ángulo en sexagesimales, lo voy a colocar acá, ¿a qué será igual? Recordemos que si el ángulo es pi tercios radianes, o sea, quedaría pi radianes sobre 3. Pi radianes equivale a 180 sexagesimales. Entre 3, 60. Eso implica que el ángulo en sexagesimal es igual a 60 grados. ¿Sí? Muy bien. Problema 2. Dice, en un sector circular, el ángulo central mide 20 grados sexagesimales y el radio mide 45. ¿Cuál es el perímetro del sector? Recuerda que el perímetro de toda figura, ¿ya? De toda región cerrada, obviamente, el perímetro es el contorno, ¿de acuerdo? O sea, la suma de los lados de la figura. Muy bien, quiere decir que acá me están pidiendo calcular los dos radios sumado con esta longitud. Vamos calculando primero la longitud del arco, ¿no? La misma formulita, la misma propiedad, pero hay un detalle acá, que el ángulo está en ¿qué sistema? En sexagesimal, entonces lo pasamos a radianes. ¿Ya? Hay que convertir 20 grados, ¿por cuánto? Por pi radianes sobre 180 grados, ¿verdad? ¿Qué hacías ahí? Bueno, se va un cerito, mitadcita por aquí 1, mitadcita por acá 9, o sea que el ángulo 20 sexagesimales en realidad es pi sobre 9 radianes. Pi sobre 9 radianes. Listo, ya tengo el θ, o sea el ángulo, y finalmente tendríamos L es igual a θ, que es pi novenos,
por R, y R es 45. Ahí nomás simplifique por favor, novena 1, novena 5, o también 45 entre 9, 5 por pi, 5 pi. 5 pi, esa es la longitud del arco. Pero ahí no termina la historia, porque me está pidiendo calcular el perímetro. Entonces, el perímetro del sector sería la suma de los dos radios, ¿de acuerdo? O sea, 45 más 45, y eso me da 90 centímetros, más 5 pi centímetros. Aquí me queda en centímetros, ¿sabes por qué? No te olvides de las unidades. Si el radio está en centímetros, la longitud tiene que quedarte en centímetros. Si el radio está en centímetros, mira la longitud en centímetros, ¿ya? Si el radio hubiera estado en metros, la longitud tiene que quedarte en metros, ¿verdad? Listo, entonces el perímetro sería 90 más 5 pi centímetros. Ahí está el perímetro del sector circular 2. Y sector 3, dice, en un sector circular el ángulo central mide 10 grados centesimales, ¿ya? Y el radio mide 40 centímetros. Ok, entonces la misma historia, aplicando la formulita, pero ya sabes que el θ tiene que estar en radianes. El ángulo tiene que ser el valor en radianes. Y acá está en centesimales. Vamos a convertir. Vamos convirtiendo 10 centesimales. ¿Por cuánto? Por pi radianes. ¿No? Sobre, en este caso como es centesimal, ya no es 180, sino 200 centesimales. ¿Ya? Se van las unidades centesimales, un cerito, y me queda pi sobre 20. ¿De acuerdo? Pi sobre 20 radianes. No sé si se puede visualizar ahí. Ok. Ya tengo el ángulo entonces. El θ ya está. Pi sobre 20. Listo. Calculemos la longitud, por favor. Longitud es igual. Vamos a separar aquí para que no se confunda. ¿Perdón? Ahí está, problema 1, problema 2 y problema 3. Bien, θ por R. ¿Quién es θ? Pi sobre 20. Pi sobre 20. R, ¿quién es R? 40. Listo. Y la longitud será, se van los ceritos, 4 sobre 2, 2. 2 pi centímetros, ¿verdad? Porque todo acá está en centímetros. Ahora sí, para terminar, me piden acá también el perímetro. Entonces, igualito que el anterior, sumamos 40 más 40 del otro radio, sería 80 más 2 pi. Ah, ok, profesor. Entonces, el perímetro de nuestro sector sería 80, ¿verdad? 80 más 2 pi. Centímetros, obviamente. Bien, sería la respuesta al problema 3. Bien, acá tenemos el problema 4. Evaluar x más y sobre x menos y. En realidad, x y y son los radios de las circunferencias que generaron esta figura. ¿Ya? X es el radio mayor de la circunferencia mayor, ¿de acuerdo? Y es el radio de la circunferencia menor. En realidad son dos circunferencias concéntricas, ¿verdad? Porque comparten el mismo centro. Eso genera el trapecio circular. Muy bien. En el sector pequeño, su longitud de arco es 3. Y en el sector mayor su longitud de arco mide 4 unidades. ¿Ok? Listo. Entonces vamos por partes. Vamos colocándole un nombre. El centro O, este punto A, B, C y D. Para irnos ubicando. ¿Sí? A ver. Completamos acá. Bueno, el ángulo. Vamos a suponer que esto es el ángulo. Voy a ponerle θ y que está en radianes. θ radianes. ¿Ya? Tendríamos lo siguiente. A ver. Primero. En el sector pequeño, en el sector A o B, a ver, ¿qué ocurre ahí? Ubíquese por favor en el sector pequeño, A o B, con la fórmula siempre, ¿ah? Longitud es igual, ya vamos a poner, longitud θ por R. Ahí está. Bueno, θ ya usé θ acá. ¿Quién es la longitud? 3, ¿perdón? 3. ¿Quién es θ? Bueno, sigue siendo θ en nuestro caso. Y R, ¿quién es R? Nuestro radio es Y. ¿Sí? Entonces, de acá deducimos que Y es igual aquí a 3 sobre θ.
Hasta ahí hemos calculado Y. Ahora, en el sector mayor, ¿qué ocurre en el sector circular COD? La misma historia, ¿ya? Longitud de arco. Vamos a ponerlo más arriba para que alcance. COD. Igual, la longitud de arco para COD, que es el grande, es 4. Eso es igual a θ, ¿sí? El ángulo, porque también es el mismo para el sector grande, es el mismo ángulo, por su radio, que es X. De aquí, ¿qué se deduce? Que X es igual a 4 sobre θ, ¿no? Porque θ pasó a dividir 4 sobre θ. Ahora sí, reemplazamos en lo que me están pidiendo calcular. ¿Quién es X? 4 sobre θ. ¿Quién es Y? 3 sobre θ. Al sumar, finalmente tendríamos, a esto le vamos a poner una P. ¿Ya? Finalmente, ¿qué ocurre en P? ¿Qué ocurre? X más Y, o sea, 4θ más 3θ, 7 sobre θ, perdón, 4 sobre θ más 3 sobre θ. Colocarlo acá. 4 sobre θ más 3 sobre θ. Partido por los mismos valores, pero su diferencia. A ver, ¿me están siguiendo o no? ¿Sí? Ok, listo. Arriba la suma y abajo la diferencia. Arriba, ¿cuánto queda? Son homogéneos. Suma normal arriba, 7 sobre θ. Sobre, acá la diferencia, 1 sobre θ. ¿Qué ocurre ahí, triunfadores? Se va esto de aquí. Y me quedaría 7 sobre 1. O sea, simplemente 7. Esa vendría a ser la respuesta al problema 4.